Señor les bendiga nuevamente. Es un verdadero gozo estar con ustedes y la verdad es que todo lo que hace el Señor lo hace providencialmente, ¿verdad? Qué manera tan maravillosa en que Él nos sorprende cada día con sus dones, con sus regalos, sus bendiciones, y no podemos más que vivir agradecida de nuestro Señor y Dios. Ciertamente en la mañana de hoy, como dice nuestra hermana, vamos a estar tratando el tema de maestras del bien, que si bien es cierto no soy dueña del nombre porque es bíblico, lo extraemos de Tito capítulo 2, los versículos del 3 al 5. Y sé que probablemente la mayoría de ustedes tienen la versión Reina Valera del 60, quizás una que otra pueda tener la nueva versión internacional. Yo he traído 4 versiones diferentes que le quiero leer, porque quiero que puedan extraer la riqueza de lo que dice el pasaje antes de proseguir hacia adelante. Y dice en la traducción, en el lenguaje actual de la Biblia, recomienda a las ancianas que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas ni emborracharse, sino más bien ser un ejemplo para las mujeres más jóvenes y enseñarles a amar a sus esposos e hijos. También deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Dice la versión La Palabra de España, y las ancianas lo mismo, que se comporten como corresponde a creyentes, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras de bondad. Enseñarán así a las jóvenes a ser esposas y madres amantes, a ser sensatas y castas, a cuidar con esmero de su casa, a ser bondadosas y respetuosas con sus maridos, para que nadie pueda hablar mal de la palabra de Dios. Dice la versión La Palabra de Dios para Todos. De igual manera, enseña a las ancianas a vivir de una manera que muestre reverencia y respeto a Dios. Diles que no hablen mal de los demás y que no sean esclavas del vino. Deben enseñar el bien para que aconsejen a las más jóvenes a amar cada una a su esposo y a sus hijos. Las jóvenes deben aprender de ellas, a tener buen juicio y un corazón puro, a cuidar la casa, a ser amables y a estar dispuestas a servir a su esposo. Así nadie podrá criticar el mensaje que Dios nos dio. Y finalmente dice la Nueva Traducción Viviente, de manera similar, porque ya se le había aconsejado a los ancianos, ¿verdad? Enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberán enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Lo más sobresaliente de todas estas versiones, además del diferente juego de palabras que utiliza, ¿verdad? Y nos ilustra de manera bastante clara cuál es la encomienda a las ancianas, pero también la responsabilidad de las jóvenes, es que cada versículo de cada versión diferente que leí, y eso que no leí la del 60, porque ustedes la tienen, es que empieza hablando de que nos tenemos que comportar como corresponde a Dios, como trae gloria y reverencia al nombre de Dios. Y concluye también diciendo que hacemos esto para no dar ocasión a que otros puedan hablar mal, criticar, blasfemar que el mensaje de Dios.
De manera que nuestra vida y las instrucciones que Tito nos da están comprendidas desde el principio en Dios y concluye en Dios. Toda nuestra vida, todo lo que hacemos, lo hacemos porque lo hacemos para la gloria de Dios y el avance del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana quisiéramos enfocarnos a grosso modo en este pasaje. No vamos a ver el detalle de cada una de las instrucciones que se nos da en ella, porque quisiera que veamos otro aspecto muy importante de este pasaje para nuestras vidas. Vamos a orar. Amante Señor, una vez más te damos las gracias en esta mañana, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por tu presencia en medio nuestro y gracias por tu palabra, que nos da aliento y nos infunde vida. Gracias por la dirección de tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad. Oh Señor, permite que en nuestra vida podamos mostrar a Cristo. Que tu palabra nos llene de tal manera que hablemos siempre con salmos, con himnos, con cánticos de alabanza para la necesaria edificación de los que nos oyen. Oh Señor, para que tu palabra nunca sea criticada y blasfemada por causa de nuestro testimonio personal. Guíanos a toda verdad e inspíranos a vivir siempre para la gloria de tu santo y bendito nombre. Porque son favores que te pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Muy bien, hermanas. Existe una realidad que nosotras no podemos negar. Y es que nuestras acciones, nuestros hechos, nuestra manera de vivir, cómo nosotros respondemos en nuestra vida, afirma o niega lo que decimos. Alguien ha dicho por ahí, ¿verdad?, que tus hechos no me dejan escuchar lo que dices. Porque nuestros hechos, la manera de nosotras vivir y de conducirnos, habla mucho más alto que cualquier cosa que nosotras podamos decir. De manera que es muy importante nuestro testimonio en las filas del Evangelio. Así, por ejemplo, como en la antigüedad, la sal era lo que respaldaba el dinero, las compras, ¿verdad? De hecho, de ahí sale la palabra salario. Así como el oro es lo que respalda y garantiza el valor del dinero, así también nuestras acciones son las que respaldan y garantizan nuestras palabras. Son las que dicen si nosotros somos personas dignas de escuchar, dignas de seguir el consejo, dignas de integridad o no. De manera que nuestras acciones tienen un peso grande en nuestra vida. Y es por eso que cuando Pablo le escribe a Tito y lo deja en la isla de Creta, allá en Grecia, le da instrucciones claras y precisas a fin de que él pueda organizar esta nueva iglesia, estableciendo los pastores, los ancianos, los líderes que la van a componer y a dirigir, para que puedan conducirse correctamente, y también la vida de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Porque Dios ha puesto su iglesia como baluarte, como testimonio de la verdad en medio de un mundo que perece, para dar testimonio de Cristo, para traer las almas perdidas a salvación, ¿verdad? Como estábamos nosotros en una ocasión sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Entonces Pablo deja a Tito y le da instrucciones precisas sobre cómo debe de ser el modo de vida, de cómo debe de organizarse y vivir la iglesia de Cristo y cada uno de sus componentes. Dice Tito, capítulo 1 y en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí podemos leer anciano como los pastores, ¿verdad?, de la iglesia. Y ese era el encargo, en primer lugar, de Tito. Así que Pablo le da instrucciones acerca de los requisitos personales. Esto es muy importante, porque a veces podemos tener toda la formación académica, pero ha quedado demostrado que eso no cambia a nadie. Informa, instruye y es buena,
Pero si la información que recibimos no dejamos que opere en nuestra vida, los cambios que Cristo quiere de nada nos sirven, porque somos oidores olvidadizos. Entonces, Pablo le da instrucciones precisas a Tito de cuáles son los requisitos personales que tienen que reunir en primer lugar los pastores, los líderes, los ancianos de la iglesia. Y tiene que ver con lo personal. Dice el versículo 16, porque algunos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, nuevamente, nuestro testimonio es importante. Y ya entrando al capítulo 2 de esta carta, prosigue con instrucciones para los diferentes grupos, para la vida de los diferentes grupos y personas que componen la iglesia de Cristo. En primer lugar, le habla a los pastores. ¿Cuáles son los requisitos personales y familiares que deben de reunir los pastores de la iglesia? En segundo lugar, en el capítulo 2, versículo 2, le da instrucciones sobre los ancianos en el sentido masculino. Ya está hablando de personas maduras, ya dio instrucciones sobre los pastores, ahora va a dar instrucciones sobre cómo debe de vivir y conducirse el siguiente grupo, los ancianos, los hombres, ¿verdad? Los hombres maduros. En Tito 2:2. En Tito 2:3 se dirige ahora a dar instrucciones sobre cómo debe de ser la vida, el testimonio, la manera de conducirse de las ancianas, las mujeres maduras, las mujeres mayores, las mujeres de más experiencia. Entonces tenemos los pastores, los ancianos, las ancianas en el versículo 3. Y en el versículo 4 habla acerca de las instrucciones que tienen que recibir de las ancianas, de las más mayores y maduras, las mujeres jóvenes. Y dentro de esas mujeres jóvenes están las solteras, las casadas y las madres, según dice el versículo 2:4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Qué es eso? Una mujer casada. Y a sus hijos. ¿Qué es eso? Una madre. Deben de darle instrucciones y testimonio de cómo han de conducirse, no solo dentro de la iglesia de Dios, sino dentro de la sociedad, en toda su manera de vivir. Pero no se queda ahí con los ancianos o pastores, con los ancianos en términos de los varones más mayores y las ancianas en el término de las hermanas maduras y las jóvenes, ¿verdad? Sean casadas, solteras o madres, porque también hay madres solteras, sino que ahora prosigue en el versículo 6 diciendo que exhorta a sí mismo, o sea, exhorta también a los jóvenes, o sea, a los varones más jóvenes también. ¿Notan cómo Pablo va cubriendo con Tito todos los renglones de la iglesia, de la membresía que compone la iglesia? Por si fuera poco, en el versículo 9 del capítulo 2 también le da instrucciones para los siervos, de cómo ellos deben de conducirse en su vida y con respeto de sus amos, en la vida laboral, ¿verdad? En cualquier servicio que prestemos. Y finalmente cierra, ¿verdad?, con la responsabilidad social y ciudadana de todos los que conforman y son parte de este mundo. Dice aquí, recuerdan en el capítulo 3, versículo 1, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a ¿qué? A toda buena obra. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque se espera que por medio del testimonio del creyente, del que sea en primer lugar consistente con la enseñanza de la Biblia, de la Escritura. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, dice el versículo 10, porque hay muchos contumaces, porfiadores, rebeldes, insensatos, habladores de vanidades y engañadores. O no está de eso lleno el mundo, ¿verdad? A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta
lo que no conviene. ¿Qué es lo que nos enseñan los medios de comunicación? Acabo de arrancar. Es preciso, por medio de nuestra enseñanza, de nuestro testimonio, taparle la boca a esos medios, ¿verdad? A las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. ¿Para qué? Dice aquí, en el versículo 8, en el capítulo 2, dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhibimos nuestras buenas obras, nuestra conducta cristiana, de modo que le tapemos la boca a aquellos que están hablando cosas infladas, que van en contra de la palabra de Dios. En segundo lugar, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, dice el versículo 8. Dice el versículo 5 del capítulo 2, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Interesante, ¿verdad? De modo que nuestro testimonio, la insistencia en esto es porque nuestro testimonio afecta de manera directa e impacta directamente la credibilidad del mensaje que nosotros como creyentes transmitimos en la casa, en la iglesia y en la sociedad. ¿Cuán importante es esto, mis hermanas? Ahora, les he hecho esta introducción en lugar de querer ir directamente a Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5 y de verlo en todos sus detalles. En primer lugar, para no sacar el pasaje de su contexto. Porque a menudo hacemos eso y empezamos por el pasaje, olvidamos todo lo que está alrededor y terminamos hablando algo de lo que no trata el pasaje en verdad. En segundo lugar, algo muy importante. Y es para que nosotras podamos comprobar que las exigencias de la vida cristiana para la mujer no son solo para nosotras. Hemos visto las exigencias que demanda Dios, que Pablo le da a Tito para los pastores de la iglesia, para los hombres maduros, para las mujeres maduras, para las mujeres en todos los renglones de su vida, sean solteras, sean casadas, sean madres, para los jóvenes varones, para nosotros como empleados y para nosotros en nuestra vida cívica. Entonces, es para todos nosotros, no es simplemente para nosotras. Y hay palabra en esta corta carta sobre la manera de conducirse cada sector de la iglesia en su vida personal. Sí, porque la iglesia tiene autoridad personal sobre los miembros de su congregación. No es que mi vida es mía y yo me voy de la iglesia y la iglesia lo único que tiene que ver es con que yo dé mi ofrenda y luego yo vivo como quiera. No, su testimonio afecta el testimonio de su iglesia local. La iglesia local que Dios ha plantado para dar testimonio de su Salvador, que es Cristo. Entonces, por eso es tan importante, porque la iglesia ha sido puesta como faro para que alumbre a los que están en oscuridad y perdidos. Y si la iglesia está igual o peor que ellos, ¿cómo alumbrará en lugar oscuro? Entonces, bendito sea Dios, como me decía la hermana, que los pastores aquí visitan a sus miembros. Que la iglesia tiene un tamaño que los hermanos se pueden conocer entre sí y sabe cuando alguien está afectado por alguna tristeza, por alguna enfermedad, por alguna necesidad, cuando alguien se ha desaparecido y se ha enfriado. Y como familia le podemos llamar, le podemos visitar, le podemos asistir, le podemos exhortar y animar en los caminos del Señor, ¿verdad? Cuán importante es el testimonio de nosotros. Entonces, en segundo lugar, para que podamos comprobar, porque por ahí hay quienes dicen que la Biblia es machista y que toda la carga es para la mujer, que no. Hay demandas y exigencias para cada sector de los que componen el cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, hemos dado esa introducción para que en virtud de la esperanza bienaventurada que aguardamos en Cristo Jesús, según dice el versículo 13, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, eso nos anime a vivir para la gloria de Dios. Porque esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Cristo en nuestra salvación es lo que nos inspira y motiva a vivir en medio de un mundo malo, sirviendo a Cristo. Si eso no nos motiva, más nada nos podrá motivar.
Entonces la esperanza bienaventurada de Cristo, quien se dio a sí mismo, dice el versículo 14, por nosotras para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, es la inspiración que cada una de nosotras siempre debe de tener presente. No lo hago para mi marido, aunque él se beneficie. No lo hago para el pastor, aunque él me bendiga. No lo hago para mis hijos, porque es bueno para ellos, aunque lo sea. Lo hago en primer lugar y sobre todas las cosas para la gloria de Dios. Cuando todo falla, dice David, aunque padre y madre me dejaran, yo creo que esos son los últimos que nos dejarían, y lo hacen algunos, ¿verdad? Lo sabemos, lo vemos en la noticia. Con todo, el Señor nunca nos abandonará y estará con nosotras. Y esa es la motivación para nosotros vivir la vida cristiana con todas sus exigencias y demandas para cada una de nosotras. Sin embargo, hermanas, a menudo cuando nos encontramos con Tito capítulo 2 y los versículos del 3 al 5, en lugar de infundirnos ánimo y aliento como es la intención de esta mañana, a menudo salimos apesadumbradas y cargadas. Sentimos que nos han tirado un camión de responsabilidades nuevas, ajenas, y que solo nosotras tenemos la carga de todo. Que no hay instrucción para los hombres, pero si acabamos de leer todas las instrucciones para cada sector de la iglesia. ¿Qué está pasando si no se está instruyendo a los otros sectores? Si nosotras no estamos haciendo nuestra labor. Pero no es solo para nosotras, hermanas. La carta es corta, pero muy explícita, ¿verdad? Entonces la intención de esta mañana es que el mensaje de Cristo nos motive a adornar la doctrina de Cristo, a honrar el testimonio cristiano, no a salir cargadas de aquí como que nos han ido una encomienda de un imposible. Porque la vida cristiana en todas sus facetas no es un ideal, es un posible que Dios espera de cada una de nosotras y mediante el cual nos ha habilitado con su Santo Espíritu, que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese es el Espíritu que tú y yo, si hemos nacido de nuevo, tenemos para permitirnos y ayudarnos a vivir la vida cristiana. Así que ser una maestra del bien no es sinónimo de ser una mujer perfecta. No es sinónimo de ser una mujer maravilla. No, es sinónimo de ser una hija del Señor que quiere vivir para su gloria, para honrarlo a Él, que tiene en primer lugar en su vida el reino de Dios, la obra de Cristo, el impacto que va a tener por medio de su testimonio a su familia, a su Jerusalén, su familia, en su iglesia, en su comunidad, y por ende eso se va a transmitir al mundo. Así que cuando notamos en la Biblia las veces que Dios habla de sus siervos, aún los más sobresalientes, David, Abraham, Pablo, la Biblia hace algo espectacular que nosotras no haríamos. Porque yo no llego aquí a vociferar los defectos de mi familia, y usted hace eso. Pero Dios dice los pecados de su pueblo, aún de sus siervos más sobresalientes. Y lo hace no para avergonzarlos, lo hace para que nosotras podamos identificarnos con ellos y sepamos que ellos no son, su vida, su testimonio no es un ideal inalcanzable, que ellos también eran humanos como nosotros, y de hecho algunos han hecho cosas que nosotros nunca hemos hecho y quizás nunca haríamos. Sin embargo, el amor, el perdón y la misericordia de Dios era su sombra, era su retaguardia. Y cuando había arrepentimiento genuino, fueron perdonados y encaminados nuevamente en la obra para seguir hacia adelante con la encomienda de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ser una maestra del bien, seguir las pisadas de Cristo, seguir las instrucciones de Pablo, ser una mujer de fe como Abraham, no implica que nunca fallaremos. No implica que realizaremos pecados imperdonables. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Cristo es la propiciación por nuestros pecados.
Oh, y qué maravilla es saber que tenemos un abogado que nunca pierde un caso, al que podamos ir y no solo nos perdona, nos restaura y nos pone de nuevo en el camino. El Dios de las infinitas oportunidades. Sus misericordias son nuevas cada mañana, son inagotables, y su bondad permanece por todas las generaciones. O no decía el escritor, si no hubiera sido por tu bondad en Lamentaciones, ya habríamos sido consumidos. ¿Quién aquel es el que siempre hace el bien y nunca peca? No lo hay, dice la escritura. Sin embargo, a través de Cristo y del poder de su Santo Espíritu podemos vivir la vida cristiana. Podemos ser mujeres que muestren a Cristo. Podemos ser maestras del bien. Ahora, Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5, que es la parte que se dirige a nosotras como mujeres, no debe de sorprendernos. Y yo no sé por qué siempre lo hace, ¿verdad? No tiene que sorprendernos. Siempre ha estado en la Biblia, aunque parece que es últimamente que se ha descubierto. Siempre ha estado en la Biblia. Y lo que dice ahí es la vida que siempre caracterizó a la mujer hasta hace 10 años. No hay nada nuevo debajo del sol. No se nos está poniendo un imposible, metas inalcanzables. Se está simplemente diciendo cosas normales, corrientes y comunes, cosas sensatas. Ahora, ¿por qué nos parece extraño? Porque estamos viviendo al revés. Porque la iglesia se ha secularizado. Porque ya no se predica acerca de la cruz, del sacrificio, del pecado, de la justicia y de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sino que la iglesia se ha vuelto igual que el mundo. Viven en unión libre. Tienen 20 hijos de hombres diferentes, eso está bien. Se casan 2 del mismo sexo. Y todas esas cosas que vemos que están plagando nuestra sociedad, se ha hasta redefinido el matrimonio, cuando solo Dios es quien lo puede hacer porque Él creó el matrimonio. Entonces no es que esto es algo nuevo, difícil o imposible, esto es algo normal. Miren, hermanas, yo me crié en un hogar que no era cristiano. Yo vine a conocer a Cristo a los 22 años de edad. Mi mamá no era cristiana, no leía la Biblia, no conocía la Biblia, pero esa fue la educación que yo recibí. Que la mujer se ocupa de su casa, que la casa es extensión de la mujer. Tu casa dice mucho de quién tú eres. Que la mujer se casada se ocupa de su marido, sino para qué se casa. Como que se caen de la mata. Que las madres deben de cuidar y criar bien a sus hijos. Que deben de dar un buen testimonio en la sociedad. Nosotros los latinos sabemos mucho de eso, ¿verdad? Para que los demás no nos critiquen y hablen mal de nosotros. Bueno, nosotros tenemos una motivación mayor para que no se blasfeme la doctrina de Cristo. Y más todavía para que los perdidos vengan a la salvación que es en Cristo Jesús. Eso lo hace una vida humanamente más o menos organizada, que trata de honrar a Dios, no perfecta, no que no falle, pero que a pesar de sus fallas se arrepiente y va delante del Señor en arrepentimiento a buscar perdón y a seguir hacia adelante viviendo para Él, no siguiendo las actitudes de este mundo, sino viviendo lo que nos enseña Tito capítulo 2 del 3 al 5. Así que lo que dice Tito 2 del 3 al 5 no es algo extraño. Extraño es como estamos viviendo hoy. Lo único que se quiere es que volvamos a las sendas antiguas, a las correctas, a las bíblicas, para que podamos traer gloria al nombre del Señor. Y la iglesia tiene una gran responsabilidad en eso. Pero la iglesia no lo puede hacer si tú como persona no reconoces cuál es tu lugar y tu deber. Si como familia, que es una proyección, un núcleo, la iglesia está compuesta de muchos núcleos familiares, porque al final de cuentas la iglesia es una familia. Si en tu familia no tratas de educar a tus hijos y enseñarlos en los caminos del Señor, a vivir como es justo y como decía la hermana, piadosamente. Así que desde el principio este ha sido el plan de Dios. Dios no ha variado su plan, hermanas. Si nosotros vamos al libro de Génesis, le invito a ir ahí conmigo. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra
los creó. Eso dice muchas cosas que no vamos a entrar en eso. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El plan de Dios, lo que dice Tito, no ha variado en nada. Notemos las palabras que estos versículos emplean. Por ejemplo, dice en el versículo 28, fructificad y multiplicaos. Dice también, sojuzgad y señoread. En primer lugar, fructificar y multiplicar se refiere a la responsabilidad de la perpetuación o continuidad de la raza humana. Y Dios ha dado esa responsabilidad a un varón y a una hembra, porque solo así se pueden reproducir y llenar la tierra. Pero si un hombre y una mujer se unen, que eso es un matrimonio, ¿verdad? Según la indicación del Señor, y lo vemos más en el capítulo 2, y tienen hijos, que hay ahí una familia. ¿Qué es eso? Un matrimonio. ¿Qué hace eso de la mujer? Una esposa. ¿Qué hace del hombre? Un esposo. No es nada nuevo, ¿verdad? Lo mismo que nos habla Tito. De manera que el hombre y la mujer tienen la responsabilidad de parte de Dios de perpetuar y dar continuidad a la humanidad, pero no solo para que existan más personas en el mundo, sino para que sean de bendición, para que propaguen la imagen de Dios. No la imagen física de que un ser humano y que tiene habilidades, algunas habilidades de Dios, porque piensa, siente, se comunica, no. Para que sean hombres y mujeres de Dios, de su Creador. Y esa es la primera responsabilidad. Multiplicarse de manera tal de que la vida de Dios sea vista, sea manifiesta en los seres que ellos están reproduciendo y con los cuales están poblando el mundo que Dios le entregó. En segundo lugar, si vemos la palabra sojuzgar y señorear, esta palabra tiene que ver con tomar el control, con tomar las riendas, el dominio, la autoridad de la sociedad a las que ellos le van dando vida, a las que ellos van formando. Porque los humanos no cayeron aquí de repente y se puso un gobierno y el gobierno tiró leyes, no. La formación de la sociedad desde sus orígenes, desde su génesis, la dio Dios y la dio al hombre y la mujer que Él creó. Y quiso que siguiera esa sociedad del mismo modo que Él la creó, honrándolo a Él, viviendo para Él, reflejando su semejanza y su gloria a los demás que luego iban naciendo producto de esa unión santa. Entonces no hay nada nuevo. Todavía no hemos dicho nada nuevo aquí que no esté en Tito, ni hay algo en Tito que no esté aquí. Vemos que es lo mismo. Entonces, cuando nos manda a enseñar a las mujeres, a las más jóvenes, a instruirlas, nos están diciendo, tome tu responsabilidad de señorear, de educar, de dominar, de influenciar, de instruir, de dominar. ¿Cómo lo hacemos? El dominio no es siempre algo malo que te aparten el brazo. Se influencia positivamente. Mi mamá nunca me rompió el brazo, aunque a veces había que ponerme de castigo, ¿no? Como a todas nosotros, nos viene un castiguito muy bueno de vez en cuando. El que se cría sin ley, como dicen en mi país, es como chivo sin ley. Pero no, estamos aquí para formar la sociedad que Dios intencionó desde el principio. Esto no es un plan nuevo que Dios abortó el otro y se inventó uno nuevo. Es el mismo, es la continuidad del mismo plan en Tito que vemos en Génesis. Y que Pablo ve preciso recordar a la iglesia para que entienda que ha salido del mundo, porque sabemos ya que el hombre cayó y todo lo demás y no siguió los caminos de Dios, y decir, bueno, ahora ustedes tienen una nueva ciudadanía. Y como tal, esta es la manera que desde el principio Dios ideó e intencionó para que nosotros vivamos. Si hemos de traer a otros como nosotras fuimos traídos a los pies de Cristo para salvación y vida eterna. Entonces el testimonio que tú y yo damos, la enseñanza que comunicamos, no puede estar cargada de más amor que el que queramos ver los perdidos venir a Cristo.
para un final mucho mejor que el Edén, porque en el Edén cayeron. En el nuevo cielo y tierra ya nadie cae. Estaremos para siempre, como nos dice Apocalipsis, con el Señor, sin la presencia ni el acoso del pecado, sin la maldad. Satanás ya lanzado por siempre al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Y viviendo felices por toda una eternidad, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Entonces, en estas cortas palabras cargadas de mucho significado, es lo mismo que ahora de manera más detallada en Tito 2, Pablo le va a decir a Tito. En esto consiste de manera un poquito más específica la labor de la mujer. Y obviamente, como el hombre y la mujer tienen hijos, ¿cómo van a influenciar en el mundo y la sociedad? A través de la educación de sus hijos. Porque sus hijos son los hombres y las mujeres que componen la sociedad en la cual vivimos. Si hoy la sociedad anda sin desenfreno, ¿saben de quién es la culpa? No es del gobierno. No es de las organizaciones públicas. Es de la crianza del hogar. Yo conservo la mía. Seguramente usted conserva la suya, porque no tiene por qué tomar la del vecino, ¿no? Nosotras, Dios nos puso en el origen, en la encrucijada de la vida de la humanidad, para influenciar a los hombres y las mujeres que componen nuestra sociedad, porque ese papel ha sido abandonado. Las mujeres ya no quieren criar hijos, solo quieren ser ejecutivas. No hay nada malo en trabajar, se necesita trabajar, y no hay un solo lugar en la Biblia que diga que la mujer no debe trabajar. Al contrario, muchas veces las mujeres trabajan más que los hombres, porque tienen la carga de la casa, los hijos, de manera personal e individual. El hombre hace las cosas generales, provee el sustento, aunque hoy día la mujer hace mucho de eso también, ¿verdad? Pero también atiende a las necesidades particulares y personales de cada uno de sus integrantes, aún del marido. Mi mamá le sacaba hasta las medias a mi papá. Bueno, hoy yo creo que eso no se hace. Pero así era. Y nunca la vi abrumada, ¿eh? Nunca vi a mi mamá abrumada. Y cuidaba de nosotros, éramos 3 y ella cuidaba de 3 más para poder ayudar en la economía de la casa. Éramos 6. Imagínense ustedes. Y mi mamá, yo siempre, si algo le recriminaba hace algunos años atrás, que en su vejez ella ya no se maquilla, ya no anda tan bonita como antes, pero antes mi mamá se levantaba y usted pensaba, mami, ¿para dónde vas? No, para ningún sitio. ¿Y por qué estás tú así bonita? Ay, yo no me puedo arreglar bonita para estar en la casa. ¿Verdad? Lucía como que nada estaba pasando, sabiendo nosotros todo lo que hacía la mujer y podía hacer. Así que nosotros tenemos en nuestras manos esa labor. Y claro, ¿quién nos va a enseñar eso? ¿Las jóvenes? No, ellas son las que necesitan ser instruidas. Como decía la hermana, los mayores en esta sociedad son desechados, sobre todo en la sociedad norteamericana, porque eso no pasa en los países del tercer mundo. En Italia, las familias viven unidas de generación en generación. Ellos aman y protegen y valoran a sus viejos. Y en las demás sociedades, los mismos griegos, los turcos, toda esa gente valoran América Latina a sus viejos, porque son baluartes de fe, de testimonio, de experiencia, mediante el cual nos enseñan y nos evitan muchos tropezones en la vida, ¿verdad? Entonces son valiosas. Ustedes son mujeres de oración. Uno de los pastores de mi iglesia en Dominicana, cuando yo vine a vivir para acá, me dijo, Violeta, ocúpate de visitar a los ancianos, a los mayores, porque si lo haces, además de que viven abandonados por los hijos, no tienen tiempo, no nos importa, los tienen en un home, siempre vas a tener a alguien orando por ti. Y no he dejado de hacerlo. Cuánta sabiduría emana de los labios de las personas mayores, aún cuando hayan mal vivido, porque nos dan consejos sabios de cómo bien vivir. Entonces son personas de oración, son hermanas que ya sea que hayan enviudado, atravesado un divorcio, criado hijos, o aún las que se hayan quedado solteras, nos pueden decir cómo se condujeron y cómo es la mejor manera de nosotros conducirnos para que nos vaya bien en esta vida y podamos traer gloria y honra al nombre de Cristo.
Entonces estamos perdidas hoy día y nos encontramos a Tito 2, del 3 al 5, como algo muy grande porque hemos abandonado nuestro rol. Hemos perdido el sendero que traza la Escritura para nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es volver a Él. Esta es la brújula que nos guía cómo tenemos que caminar para que nos vaya bien. Y que nos vaya bien no implica que no van a haber problemas. Son necesarios. O estimaremos nosotros que no merecemos también sufrir por las pisadas y las marcas de Cristo, que se entregó, como nos dice aquí Tito, para que hoy nosotras podamos ser redimidas de nuestros pecados. Pero Él quiere una novia. Él solo acepta una novia pura. No que no falle, no que no peque, porque vivimos en una naturaleza pecaminosa, pero que no vive para el pecado, que no practica deliberadamente el pecado, ¿verdad? Sino que continuamente está buscando agradar a Dios. Entonces tenemos que regresar a las Escrituras para ver si podemos ganar algo del terreno perdido, con los hijos, con los nietos, con las jóvenes que van subiendo. Hermanas, ustedes son la base, el fundamento de una iglesia fuerte y sana. Mujeres dedicadas a la oración, mujeres con ejemplos de vida, con experiencia vasta, porque ya han recorrido el camino. No una, quizás hasta 2 y 3 veces más de lo que nosotras lo hemos recorrido. Y eso es valioso, sumamente valioso. No deje que el mundo llene a la juventud de sus malos consejos, de sus malas ideas. Como dice una canción por ahí, somos felices los 4, ¿y de cuándo a dónde? Eso es una blasfemia. No. Muéstrele la santidad del matrimonio, el valor del matrimonio. Sí, hay dificultades, como hay en los trabajos, y nadie nunca dice, bueno, no voy a trabajar más. Me salió un jefe malísimo. Los compañeros de trabajo, olvídate, bueno, si sus hijos le dan trabajo, son sus hijos. Bienvenido. El Señor lo está entrenando a ellos, pero también lo está entrenando a usted. En paciencia, en amor, en perseverancia. Quizá quitándole algunas asperezas que usted todavía tiene en su carácter. E igual con su esposo. No podemos hacer de la familia algo desechable como la sociedad ha hecho de ella. No, la sociedad, nuestra familia no es desechable. La sociedad no es desechable. Tenemos una gran labor. Y eso reposa en las manos de las mujeres maduras. Y valga decir que siempre hay una mujer más madura que otra. Así que si hay alguien aquí de 25, de 20, hay otras niñas menores que tú, a las que tú tienes que brindarle un buen testimonio. Dale buenos consejos, consejos conforme a la Escritura, ¿verdad? Para que ellas puedan encaminarse correctamente en los caminos del Señor. Ahora en Tito capítulo 2, versículo 1, Pablo le dice a Tito que estas instrucciones que él hable, dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y luego que le dice eso, entonces él pasa a decir cuáles son aquellas instrucciones en aquellas cosas, ¿verdad? Que ya nosotros leímos. Ahora, ¿por qué la instrucción de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Pablo está llamando, hermanas, sana doctrina a las instrucciones que le da a Tito sobre el rol de la mujer, sobre el papel de la mujer en la sociedad y de los demás componentes, pero no lo estamos viendo ahí en detalle, ¿no? Estamos concentrándonos en el nuestro. Enseñar a la mujer acerca de estas cosas, Pablo le está llamando sana doctrina. ¿Por qué? Primero, porque es el diseño y la voluntad de Dios desde el principio. Que la mujer se ocupe de su casa, de su marido, que críe hijos, que sea casta, etcétera, 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 como nos dice el pasaje. En segundo lugar, porque cualquier instrucción contraria a lo indicado aquí es contra la naturaleza. Abandona a tu marido, suéltalo en banda, dicen en mi país. Mujer, no importa, si tú la amas, lo que importa es el amor, cásate con ella y adopta hijos, oye eso. Cualquier indicación en contra de lo que está aquí no es sana doctrina, es contra naturaleza. Es herejía, hermanas, ni aún los animales se aparejan del mismo sexo. Yo tengo una perrita que me fascina, que yo amo. Ella no le gusta para nada a las demás perritas. Cuando ve un carrito, usted toda la vez toda contenta. Yo digo, wow, eso es increíble, ¿verdad?
como la creación ha conservado su orden. El sol no ha dicho nunca, no, hoy yo no quiero salir. No, eso no es así, yo voy a salir al revés. Ni la luna se ha salido de su órbita. Pero solo tú y yo nos hemos rebelado en contra de la voluntad de Dios. Bueno, es preciso para que nos vaya bien que nos volvamos a encarrilar en ella, para que podamos traer gloria al nombre de Dios. Entonces es sana doctrina porque es el diseño y la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, porque cualquier instrucción contraria a lo indicado en la palabra de Dios es contra la naturaleza, es contraproducente. No va a dar buenos resultados a la corta, a mediano o a largo plazo. Y cuando vivimos de acuerdo a como Dios manda, le pregunto, mis hermanas, ¿a quién servimos? Cuando vivimos como Dios manda, ¿puede esto resultar en perjuicio nuestro? Cuando vivimos como Dios manda, ¿alejaremos a los perdidos o los atraeremos a Cristo? Conforme a lo que vimos aquí en este pasaje, es por causa de la palabra de Dios y del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué puede traer más gloria a Dios? Si tú lo encuentras, me lo dejas saber porque me interesa, porque yo quiero hacerlo. Y todas debiéramos querer hacerlo. Si tú encuentras algo que trae más gloria al nombre de Dios y bendición a la obra de Cristo que hacer su voluntad, me lo dejas saber. Porque eso es importante, hay que ponerlo en las redes para que se propague, para que todo el mundo lo haga. Entonces, hermanas, nada trae más honra y gloria al nombre de Dios que vivir conforme a su diseño, que hacer su voluntad, que reconocer que nosotros tenemos un valor incalculable, porque estamos en el génesis de la creación de Dios, en el fundamento de ella para formar a la generación de los que están ahí afuera. Que nosotros somos los que le hemos dado esa forma, si son criminales, maleantes, esto. Es cierto que algunos se van por la tangente de la crianza que usted le dio, pero en general y a grosso modo, la sociedad es el resultado de lo que tú y yo hemos hecho y lo que seguimos haciendo. No aplaudamos el mal de la sociedad. No bailemos al son de esa música perversa. En mi época había música secular, pero nunca nada fue tan explícito y tan horrendo como lo que yo escucho por ahí. Y lo más grande es que yo lo veo como que eso es natural y normal y bueno. Y nosotros muchas veces, los cristianos, muchas veces bailamos con eso y oímos eso y andamos en el carro con eso todo lo que da. Pero nos avergonzamos de llevar un himno, una alabanza, ¿verdad? Que eso sí trae gloria al nombre de Cristo. Y eso sí va a hacer que el otro diga, ¿y esta quién es? Y lo van a ver como algo raro, un elemento raro, pero es preciso para que podamos brillar para Cristo y traer honra y gloria a su nombre. Y sobre ese estilo de vida, sobre esas instrucciones que se nos da en Tito 2, del 3 al 5, dice el versículo 15 del capítulo 2. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Hermana, no te sientas menospreciada por tu edad. No te sientas menospreciada por tus limitaciones. Tú eres valiosa para Dios. Y Dios se ha complacido en enaltecer lo que nosotros consideramos lo vil y menospreciado del mundo, para traer honra y gloria a su nombre y para bendecir la sociedad que a Él le pertenece y que Él va a redimir a través de aquellos que por el Evangelio se acerquen a Cristo como su Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga. Amén.